Hola, y qué alegría dar la bienvenida a toda la audiencia a un nuevo análisis a fondo. La verdad es que estoy encantado de estar aquí otra vez para abordar un tema que, bueno, nos toca muy de cerca. Hola. Sí, es un placer y sobre todo con la misión que tenemos hoy, que tiene tela literalmente, porque el objetivo de hoy es coger una montaña de datos, informes súper densos y extraer exactamente el conocimiento que de verdad importa. Y vaya montaña de información que tenemos hoy sobre la mesa. A ver, nuestro material base es el recientísimo informe de la OCDE. De este mismo año, 2025, Exacto, de 2025. Se titula Unlocking High Quality Teaching. que podríamos traducir como desbloqueando la enseñanza de alta calidad. Eso es. Y mira, lo que más me entusiasma de este documento es su enfoque. Deja completamente de lado esos debates pedagógicos teóricos que, la verdad, son interminables. Ya, la clásica pelea. Sí, esa agotadora pelea entre si la enseñanza puramente tradicional es mejor o peor que la progresista o la activa. Es que es un bucle. Totalmente. Y en lugar de caer ahí, hace algo muchísimo más útil. Va directo a la raíz. Se centra en las prácticas específicas, medibles y tangibles que realmente están funcionando dentro de las aulas de hoy en día. Ujú. Y de paso, claro, nos da unas lecciones interesantísimas que se pueden aplicar mucho más allá del entorno escolar. Es un enfoque tremendamente pragmático. Pero bueno, antes de entrar en materia de verdad, creo que es necesario hacer una pequeña pausa analítica Claro, dime. para establecer claramente las reglas del juego de este análisis. A ver, los datos que vamos a manejar provienen de un estudio global sumamente amplio. Por eso, a lo largo de nuestra conversación de hoy, vamos a redondear las cifras para mejorar un poco la percepción y comprensión de los datos por parte de quienes nos escuchan. Sí, para no marear con decimales. Exacto. Para dar una idea de la escala, hablaremos de que en esta investigación participan unas 150 escuelas, Ujú. ubicadas en medio centenar de países. Y además, como es imperativo ser rigurosos con la información, hay una aclaración que debemos hacer de forma totalmente imparcial y directa. Ojo a esto. Sí, la muestra usada en el estudio no permite extraer datos fiables para la comunidad autónoma de la región de Murcia. Por lo tanto, no habrá datos específicos sobre esta región a lo largo de nuestra exposición. Pues aclarado queda. Me parece fundamental poner las cartas sobre la mesa desde el minuto 1 para evitar cualquier malentendido. Totalmente. Vale, pues vamos a desgranar esto. El informe original de la OCDE estructura la enseñanza en 5 grandes objetivos o metas. Ujú. Pero nosotros, claro, para no caer en la temida sobrecarga de información, vamos a acotar nuestra lente. En el día de hoy nos centraremos exclusivamente en uno de esos pilares, El de fomentar la interacción en el aula. ese mismo, fomentar la interacción. Y ojo, que cuando hablamos de fomentar la interacción no estamos diciendo que la clase se convierta en una cafetería a la hora del recreo. Desde luego que no. Y lo fascinante de esto es que la interacción en el aula, entendida como ese diálogo estructurado y constante entre docentes y estudiantes, requiere un nivel de planificación altísimo. Y entre los propios estudiantes también, ¿no? Fundamentalmente entre los propios estudiantes, claro. Si miramos hacia atrás, hay numerosas investigaciones a lo largo de las últimas 4 décadas. 4 décadas ya. Sí, y demuestran de manera contundente que esta interacción tiene impactos causales profundos. O sea, no es casualidad. No estamos hablando de correlaciones anecdóticas. Sabemos que fomenta el aprendizaje profundo, mejorando notablemente los resultados cognitivos. Claro. Precisamente porque obliga al cerebro a procesar la información de una forma completamente distinta. Claro, y para que nos hagamos una idea, esto no es solo beneficioso para, no sé, memorizar la tabla de multiplicar o las capitales de Europa. No, ¿qué va? El informe destaca que tiene enormes beneficios socioemocionales. Estimula el interés del alumnado, promueve el razonamiento y, fíjate, fortalece las relaciones sociales y la autopercepción de los estudiantes. Se ven como aprendices capaces. Eso es. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque leyendo el material tuve uno de esos grandes momentos de decir ajá. A ver. Me di cuenta de que la interacción no es solo para que el alumno aprenda más y mejor, sino que es una herramienta vital para el educador. Funciona como un diagnóstico en tiempo real. Absolutamente. Y esa herramienta de diagnóstico visual es vital. Pero, y aquí está el truco, también presenta un desafío tremendo para el docente. Claro, porque te cambia los planes. Totalmente. Ver el error en tiempo real te obliga a cambiar el plan de la clase sobre la marcha. El habla en el aula es la principal fuente de información para evaluar la comprensión. Es lógico. Imaginemos la situación de un docente. No hay que esperar a corregir el examen final de junio para descubrir que la mitad de la clase no entendió un concepto en marzo. Ya es demasiado tarde ahí.
Claro. Al interactuar, al hacerles hablar y debatir, se está viendo en directo cómo asimilan las ideas. Y eso permite corregir los conceptos erróneos al instante. En el momento exacto, Justo en el momento en que se forman, sí. es que es como tener rayos X del proceso de aprendizaje. Sí, Y si lo pensamos bien, aunque este informe habla de escuelas, la dinámica es idéntica a la de una reunión corporativa. o a la de gestionar un equipo de trabajo, totalmente. Claro, si en una empresa la persona que dirige habla sin parar durante una hora Y nadie dice nada. y nadie interactúa, es imposible saber si el equipo realmente ha comprendido la estrategia hasta que, bueno, cometen un error catastrófico al mes siguiente. La interacción es el termómetro del éxito. Una analogía muy pertinente. Y para lograr esa temperatura adecuada, el informe desglosa cómo fomentar este entorno interactivo a través de 3 prácticas muy concretas. Vamos con la primera entonces. La primera de ellas es la práctica de preguntar y responder. Clásico. Sí, pero que busca llevar el pensamiento de la persona que aprende mucho más allá de la simple memorización. Se hace una distinción muy clara entre las preguntas cerradas y las abiertas. Las de sí o no. Exacto. Las cerradas tienen su utilidad, por supuesto. Por ejemplo, para comprobar datos rápidos. O activar conocimientos previos, ¿no? Eso es, de forma muy ágil. Pero el verdadero peso pesado son las preguntas abiertas. Las que invitan a construir narrativas complejas y a expandir el vocabulario. Pero he leído en los apuntes que el informe hace hincapié en un concepto llamado preguntas contingentes. Las preguntas de seguimiento, sí. ¿Cómo funciona exactamente esta mecánica en el cerebro de quien tiene que responder? Porque suena muy técnico. Suena técnico, pero lo fascinante de esto es que la investigación subraya que la verdadera magia del aprendizaje no reside tanto en la pregunta inicial, Ah, ¿no? no, reside en el arte de la pregunta de seguimiento, que son precisamente estas preguntas contingentes. Vale, ponme un ejemplo. Supongamos que alguien da una respuesta correcta en clase. En lugar de que el docente simplemente diga «muy bien» y pase a otra cosa, lanza un «¿y por qué piensas eso?». Uy, O justifica tu razonamiento paso a paso basándote en lo que leímos ayer. En ese instante, la carga cognitiva se dispara, aumenta de forma drástica. claro, te pillan por sorpresa. Es decir, el cerebro tiene que trabajar el doble o el triple, porque no solo recupera un dato aislado de la memoria, Tiene que argumentar. tiene que estructurar un argumento lógico desde cero para sostener ese dato. Madre mía, eso sí que es poner a trabajar los engranajes. Ya te digo. Y para lograr eso sin que parezca un interrogatorio policial, que imagino que los alumnos se asustan, el informe enumera unas estrategias prácticas alucinantes, tácticas reales que han extraído directamente de la observación en estas escuelas. Sí, hay varias muy buenas. Por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención la figura del abogado del diablo. Ah, sí, esa es genial. Pero, ¿cómo se aplica eso en un aula con 30 adolescentes sin que se convierta, no sé, en una discusión de barra de bar? Bueno, es una táctica de alta precisión. El profesor adopta una postura contraria o incluso plantea una duda absurda sobre la respuesta del alumno. Para provocar un poco. Exacto, pero siempre desde una posición de curiosidad intelectual. El objetivo es obligar a los estudiantes a defender sus posturas con uñas y dientes. Usando argumentos sólidos. Y evidencias empíricas. Rompe por completo la dinámica de el profesor tiene la verdad absoluta y obliga a la clase a basarse en los datos. Me encanta. Y oye, otra herramienta que mencionan y que parece súper contradictoria con la tecnología moderna, por lo analógica que es el uso de pizarras en miniatura. Las famosas pizarritas blancas. Son maravillosas. Sí, se lanza una pregunta, toda la clase escribe su respuesta y a la cuenta de 3, ¡pum!, levantan sus pizarras simultáneamente. Es un momento visual muy potente. De repente, el docente tiene respuestas masivas y rápidas, una participación absolutamente equitativa. Todos a la vez. Y un mapa visual inmediato de quién lo pilla y quién necesita más ayuda. Además, se elimina el miedo a equivocarse en voz alta porque todo el mundo está levantando su respuesta al mismo tiempo. Claro, el riesgo social baja muchísimo, pero fíjate en un detalle que a menudo pasamos por alto y que el estudio resalta con mucha fuerza. A ver. El silencio. El silencio. El uso estratégico del tiempo de espera. Ya. Después de formular una de estas preguntas profundas o contingentes, la inercia natural es dar la palabra a la primera persona que levanta la mano, Al más rápido. lo cual suele premiar la velocidad sobre la profundidad. El informe sugiere que el docente debe exigir unos segundos de silencio absoluto. Esto es fundamental porque equilibra las oportunidades. Es que el silencio incomoda muchísimo. Mucho. Incluso en las reuniones de adultos. Alguien hace una pregunta y si pasan 3 segundos sin que nadie hable, parece que el mundo se va a acabar.
Sí, alguien suelta cualquier obviedad para llenar el vacío. Totalmente. Aprender a sostener ese tiempo de espera permite que las mentes más reflexivas se preparen. O quienes necesitan un poco más de tiempo para organizar sus ideas o traducir conceptos si están aprendiendo un idioma. Exactamente, se trata de dar espacio a la reflexión. E incluso una técnica derivada y muy recomendada es sugerir que prueben sus ideas primero con la persona de al lado. Antes de soltarlo en público. Eso es, antes de hablar frente a toda la clase. Primero se piensa en silencio, luego se debate en pareja y finalmente se comparte con el gran grupo. Les quitas la presión de los focos de encima de un plumazo. Totalmente. Tienen tiempo de rebotar la idea en un entorno seguro. Y fíjate que al mencionar eso de hablar con la persona de al lado, nos estamos deslizando de forma muy natural hacia la segunda gran práctica que aborda el informe. La colaboración entre estudiantes. El tan temido y a la vez amado trabajo en grupo. Ay, los trabajos en grupo. Creo que casi todo el mundo tiene algún trauma infantil de hacer un trabajo en grupo donde una sola persona hacía absolutamente todo y las otras tres miraban las musarañas. Es un clásico universal, me temo. Total. Pero el informe nos demuestra que, cuando se estructura correctamente, tiene una mecánica muy precisa. Para que ese caos sea verdaderamente productivo, hay consideraciones estructurales que no podemos ignorar de ninguna manera. Vale. Redondeando un poco los datos del informe para simplificar, la evidencia sugiere que los grupos ideales suelen estar conformados por unos 3 a 5 miembros. De 3 a 5. Sí, Menos de 3 limita la diversidad de ideas, porque son muy pocos. claro. Y más de 5, pues permite que algunos miembros se escondan y no participen en absoluto. Ya, se diluye la responsabilidad. Pero a ver, juntar a 4 personas en una mesa no garantiza en absoluto que ocurra un milagro colaborativo. En absoluto. Ojalá fuera tan fácil. La dinámica de grupos es una red sumamente compleja. Claro. Exige que los estudiantes movilicen habilidades que a menudo damos por sentadas, pero el docente debe enseñarlas explícitamente. ¿Cómo cuáles? Pues saber escuchar de forma activa, aprender a turnarse para hablar sin interrumpir, debatir de forma constructiva, Casi nada. conflictos internos sin que el profesor tenga que intervenir como árbitro cada 5 minutos. Hombre, es que cambia completamente la película. Aquí es donde el rol del docente da un giro de 180 grados. Por completo. Pasa de ser la estrella invitada que acapara toda la atención en la pizarra a convertirse en un facilitador. Un guía que se mueve entre las mesas afinando la maquinaria. Eso es. Pero he visto que las escuelas compartieron estrategias muy específicas para evitar que el proceso de juntarse en grupos sea un desastre logístico. El informe habla de las rutinas de transición. Sí, las rutinas de transición son fundamentales. Me lo imagino. Imaginemos a 30 estudiantes moviendo sillas, mochilas y mesas al mismo tiempo. Un barullo tremendo. Si la transición es confusa, se pierden minutos valiosos en distracciones, el nivel de ruido se dispara y la energía de la clase se desploma hacia el caos. Ya. Las escuelas más efectivas tienen rutinas de transición milimétricas. Todo el mundo sabe exactamente qué pasos dar, ¿En qué orden y todo? en qué orden y con qué volumen de voz para agruparse y comenzar la tarea de inmediato. Es pura coreografía. Literalmente. Y una vez que están sentados, para evitar el síndrome de la persona que trabaja sola mientras el resto mira, entra en juego la asignación de roles. Y ojo, no roles estáticos, sino rotativos. Rotativos, muy importante. Hablamos de tener a alguien que lidere y estructure la tarea. Alguien que documente y escriba las conclusiones. Ujú. Alguien que controle el tiempo y alguien que se asegure de que absolutamente todos participen. Y este punto nos lleva a un aspecto muy delicado. Cuéntame. El docente, en este rol de facilitador, debe estar muy alerta a las dinámicas de poder entre compañeros. Ah, claro. Las aulas son microcosmos sociales con sus jerarquías y sus prejuicios. Es imperativo observar si ciertas voces están siendo silenciadas sistemáticamente. Ya sea por personalidad o timidez. Por personalidad, por cuestiones de género o estatus social dentro de la clase. El docente tiene que intervenir sutilmente y ajustar los grupos. O reforzar las normas. Eso es, reforzar las normas de participación equitativa para garantizar un entorno seguro para todas las personas. ¡Qué trabajo tan complejo! Entonces, si ya es un reto gestionar grupos de 4, ¿qué significa todo esto cuando damos un salto de escala? Buf. Pasamos de la mesa pequeña a la tercera práctica fundamental del informe, la discusión en toda la clase. Palabras mayores. El objetivo aquí es súper ambicioso. Crear un verdadero ecosistema de ideas a nivel global en el aula. Pero la pregunta del millón que me surge leyendo esto es,
¿Cómo se logra que una clase entera debata sin que los 4 perfiles más extrovertidos monopolicen absolutamente toda la conversación? Es la gran pregunta. Si conectamos esto con el panorama general, primero debemos entender qué es realmente una discusión de clase de alta calidad. Vale. Históricamente, y todavía ocurre mucho, se ha confundido el debate con un intercambio donde el docente hace una pregunta. ¿Alguien responde? Exacto. Alguien responde, el docente evalúa si es correcto o no, Y pasa al siguiente. hace otra pregunta a otra persona diferente y así sucesivamente. Eso no es una discusión. No. Es un interrogatorio secuencial en el que todas las flechas de comunicación pasan siempre por el profesor. Un ping-pong constante. Exactamente. Un ping-pong, una discusión genuina y rica, es un diálogo acumulativo, una construcción recíproca. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Es un entorno donde no se le responde solo al docente, sino que se responde a los compañeros, construyendo sobre las ideas de los demás. En plan, estoy de acuerdo con. Sí, se busca escuchar frases como apoyando lo que acaba de mencionar mi compañero, yo añadiría que tal cosa, o discrepo con esa premisa por tal motivo. Entiendo. Las flechas de comunicación cruzan el aula en todas direcciones, no solo van hacia el profesor. Claro, eso requiere una orquestación magistral. Las tácticas que utilizan las escuelas para preparar este ecosistema son dignas de tomar nota, porque jamás lanzan a la clase a debatir en frío. ¿Jamás? Sería como pedirles que jueguen un partido sin calentar y sin conocer las reglas. Totalmente. Primero, preparan el terreno activando a fondo los conocimientos previos. Aseguran que toda la clase tenga las herramientas informativas y el vocabulario necesario para poder aportar algo de valor. Es que si no hay contenido, no hay debate. Y para lidiar con el problema de la participación equitativa que mencionabas antes. Lo de los 4 que siempre hablan. Sí, ahí el uso de herramientas digitales ha demostrado ser un avance enorme. ¿En serio? Sí, sabemos que hay perfiles que sienten auténtico pánico a hablar en voz alta frente a 30 personas. ¿Es normal? Para democratizar la participación, los docentes utilizan pizarras virtuales, encuestas en vivo o documentos compartidos. Para que escriban, para que estas personas puedan aportar ideas escritas en tiempo real durante el debate. De este modo, sus voces se integran en la discusión central. El profesor puede leerlas en voz alta y darles valor sin forzar una exposición pública que genera una ansiedad bloqueante. Qué maravilla, usar la tecnología para incluir y no para distraer, ¿verdad? Sí, es un uso brillante. Y también mencionan la técnica de ceder el control, otorgar a los propios estudiantes la responsabilidad de la discusión. Los moderadores, Exacto. crear roles de moderadores oficiales del debate o armar paneles de expertos donde un grupo investiga un tema y se sienta al frente para ser entrevistado por el resto de la clase. Eso cambia por completo la dinámica de autoridad en el aula. Ya lo creo. Pero el informe añade un matiz imprescindible aquí, y es un paso que no nos podemos saltar por nada del mundo. Cuéntame. Hay que mostrar explícitamente a la clase, antes de empezar, cuál es la diferencia entre una aportación profunda y una superficial. Claro. Nadie nace sabiendo cómo argumentar académicamente. Se necesitan andamiajes. Ese concepto de andamiaje es clave. Básicamente significa darles estructuras temporales de apoyo, ¿no? Exacto. Como frases hechas para arrancar una oración o rúbricas claras. Tienen que ver ejemplos de lo que significa respaldar una afirmación con evidencias. Para que entiendan el estándar. Sí, para que entiendan cuál es el estándar que se espera de ellos. Hay que enseñar las reglas del juego antes de pitar el inicio del partido. Un andamiaje cognitivo perfecto, sí. Y llegados a este punto, después de sumergirnos en todas estas técnicas, Que son un montón. las preguntas contingentes, las transiciones milimétricas, la orquestación de debates acumulativos y el manejo de dinámicas de poder. Inevitablemente surge una reflexión sobre el contexto. Ya. Vemos a la figura del docente haciendo malabares con dinámicas cognitivas y sociales de altísimo nivel, de manera constante, durante horas y horas. Claro, la pregunta que flota en el aire es ¿cómo sobrevive alguien a este nivel de exigencia en solitario? Es que no se puede. Porque suena un trabajo titánico, casi imposible si estás aislado entre las 4 paredes de tu aula y nadie más en el edificio comparte esta filosofía. El desgaste por fricción tiene que ser brutal. Y esa reflexión da en el clavo, porque sencillamente no pueden hacerlo en soledad. Imposible. El informe de la OCDE dedica un espacio muy significativo en la sección sobre el entorno a aclarar que fomentar esta calidad de interacción no recae ni puede recaer únicamente en el individuo. ¿En el profesor solo? No. No. Subraya de forma categórica
que los líderes escolares, los equipos directivos y la administración deben crear un entorno sistémico que apoye activamente estas prácticas. Ujú. Sin un liderazgo comprometido que construya la infraestructura necesaria, el esfuerzo individual acaba inevitablemente en el agotamiento profesional. En quemarse, básicamente. Sí, el famoso burnout. Necesita haber un andamiaje detrás para el propio profesorado también. Pero bajando esto a la tierra, a la práctica, ¿cómo se traduce ese apoyo sistémico en el día a día de un centro educativo, según los datos que tenemos? Pues se traducen decisiones y recursos muy tangibles. En primer lugar, implica establecer normas de comportamiento y expectativas culturales a nivel de toda la escuela. Claro, Mencionábamos al principio el concepto de ruido productivo. así, lo del ruido. En una escuela tradicional, el silencio sepulcral en los pasillos es el indicador de buena disciplina. Si no soy una mosca, es que va bien. Exacto. Pero en una escuela donde la interacción es la norma, cuando la dirección pasea por los pasillos y escucha el murmullo constante de debates, Ojo, el movimiento de sillas. o el movimiento de sillas para agruparse, no lo percibe como falta de control. Lo percibe como el sonido del aprendizaje en acción. ¿Qué cambio de mentalidad? Brutal. Si esa cultura de validación no existe desde arriba, el profesorado volverá rápidamente a las clases silenciosas y pasivas. Claro, por miedo a ser penalizados o que les llamen la atención. Exacto. Eso tiene muchísimo sentido. Si el sistema premia el silencio absoluto y las filas perfectas, nadie va a arriesgarse a fomentar un debate apasionado que pueda ser malinterpretado como alboroto. Ya te digo. Y más allá de la cultura organizativa, está la dura realidad de la gestión de los recursos físicos y temporales. El tiempo, el gran enemigo. Los líderes escolares deben proporcionar al cuerpo docente el tiempo suficiente y estructurado en sus horarios para planificar estas complejas interacciones. Porque esto no se improvisa. No, orquestar un buen debate acumulativo o diseñar roles rotativos para grupos requiere muchísima más preparación previa que simplemente dictar unos apuntes de un libro de texto. Desde luego. Y finalmente, requiere de espacios físicos e incluso arquitectónicos que sean inherentemente flexibles. Aulas donde el mobiliario no sea un obstáculo, ¿verdad? Totalmente. Nada de mesas pesadas o pupitres atornillados al suelo. Se necesitan sillas con ruedas, mesas modulares que permitan transiciones rápidas y fluidas. Sí. Entre el trabajo individual en un rincón tranquilo, el trabajo colaborativo en parejas y los grandes círculos concéntricos para los debates de toda la clase, el entorno físico debe habilitar y potenciar la pedagogía, jamás limitarla. El entorno físico habilitando la pedagogía. Es un resumen perfecto del esfuerzo colectivo que supone la educación de alta calidad. Sí, Es un ecosistema interconectado donde cada pieza, desde la pregunta de seguimiento más sutil hasta el diseño de las sillas, juega un papel vital. todo suma. Todo. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría plantear un pensamiento final. Venga, Una provocación para reflexionar, basándonos en todo lo que hemos visto hoy sobre la importancia vital de la fricción social y la interacción para el aprendizaje profundo. adelante con esa reflexión. Te escuchamos. Si llegamos a la conclusión, apoyados por décadas de datos, de que el intercambio humano, el debate, la lectura de las dinámicas de poder y la construcción recíproca son los verdaderos motores del conocimiento duradero. Sí. ¿Qué significa esto para el futuro inminente de la educación impulsada por la inteligencia artificial? Buena pregunta. A menudo se nos vende un futuro donde cada persona aprende aislada frente a una pantalla ultrapersonalizada. Pero quizás, a la luz de este informe, descubramos que los algoritmos nunca podrán reemplazar la fricción social. El cara a cara. Los debates acalorados y la empatía colectiva de un aula interactiva. Quizás el futuro no sea más pantallas, sino conversaciones mucho más profundas. Muchas gracias. Ha sido un placer. Agradecemos enormemente la compañía de toda la audiencia en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inmersión en los datos. Hasta pronto.